una neurona, produce proteínas, ¿cierto? Y esas proteínas van a comenzar a desplazarse, ¿no? Se pueden desplazar estas vesículas con proteínas de dos maneras. Puede desplazarse desde el telodendrón hacia el soma, o puede desplazarse del soma al telodendrón. Entonces, si se desplaza desde el soma, ese movimiento se va a llamar anterógrado. Si se desplaza hacia el soma, se va a llamar movimiento retrógrado. Entonces, ¿qué tipo de proteínas permiten que esas vesículas viajen de manera anterógrada? Serían aquí las llamadas kinesinas o cinesinas, ¿no? Del polo más al polo menos. ¿Y quieres hacer un inverso? Que vayan del polo más al polo menos. Serían las dineínas, ¿no? De menos a más, kinesinas. De más a menos son las dineínas. ¿Qué es esto de más y de menos? Ella me pregunta, ¿no? El extremo más es el extremo que está formando más microtúbulo. O sea, aquí se agregan más tubulinas y forma más microtúbulo. En el extremo menos es donde el microtúbulo se va degradando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, repito, de menos a más, el movimiento sería de tipo anterógrado y lo hace la kinesina. De más a menos es retrógrado y lo hace la dineína. ¿Qué está moviendo? Está moviendo vesículas, ¿ya? Esto se mueve como si fueran unas patitas, ¿no? Esta cosa que tú ves acá de rojos, en verdad, si uno lo ve, hay modelos que explican esto, se ve pues como si fuera una cosa así, y está moviendo como son los deditos, ¿no? Que están ahí caminando. Ahora, ¿cómo te puedes acordar de esto? Pero eso no me acuerdo, ya, fácil, pues. Hay este señor acá, ¿verdad? Saben quién es el señor acá, ¿no? Supongo, ¿no? Todos saben quién es el señor acá, ya. Aquí no va a ser señor acá, aquí va a ser doctor K, ¿ya? Va a ser doctor K. Ahí salió todo el asunto, pues. La dineína es retrógrada, doctor. La kinesina es anterógrada. Kinesina A. ¿Está? Es para que te acuerdes, ¿ya? Con eso te vas a acordar siempre, ¿no? Porque a veces uno se confunde, ¿no? Dineína, no. Ahí está, doctor K, ¿ya? Con doctor K te vas a acordar quién es quién. Entonces son proteínas que mueven vesículas a través de los microtúbulos. ¿Ya? Ahí está. Eso me explica entonces cómo es que se mueven las vesículas del retículo rugoso al Golgi y del Golgi a la membrana. Se desplazan de esa manera. Ahí está. Muy bien. ¿Qué me pregunta Yomel? ¿Los microtúbulos se rompen al momento que la célula hace ciclosis? No, no se rompen. No. Los microtúbulos están dispersos en el citoplasma. Se dejan espacios por donde pueden pasar las organelas. Además que la ciclosis no se da en la parte central, se da casi al borde. Casi al borde. Y la dineína me pregunta Naomi, ¿desde dónde parte? Parte desde el exterior hacia el interior. Sería más o menos la idea, ¿no? De la parte donde el microtúbulo está formándose a donde el microtúbulo está que se degrada. Ese es su sentido. Del extremo donde se forma el microtúbulo al extremo donde está degradando. O sea, está lleno hacia la parte central de la célula. Esa es la idea. Bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el Golgi quiere liberar un compuesto, utilizará la kinesina. Sale. Si más bien se requiere reciclar componentes, entonces, ¿qué hace la dineína? Los regresa nuevamente hacia el retículo rugoso para reciclarlos. Ahí está. ¿Qué es un neurofilamento? Me pregunta Paul. Un neurofilamento es un filamento intermedio que está en el soma de la neurona. Esto es un neurofilamento. Filamento intermedio que está en el soma de la neurona. Ahí está. Muy bien, entonces pasamos a otra organela. El centrosoma, formada por los centriolos. Esto es el también llamado centro organizado de microtúbulos, llamado COMT, en protistas, animales y plantas inferiores, o sea, helechos y musgos.
forman los ásteres y el óxido cromático durante la división celular. Esa es función del centrosoma. Entonces, el centrosoma es todo esto de aquí, ¿no? Lo que tú ves como una especie de corona es el áster. La corona es el áster. ¿Ya? Ahí está. La corona es el áster. Luego sigue el material pericentriolar, que está aquí de color medio amarillo, ¿no? Granuloso. Y en el centro están los centriolos, que son dos estructuras tubulares que son perpendiculares. Ahí está. Entonces, si yo corto un centriolo, ¿qué voy a ver ahí? Voy a ver 9 grupos de tríos, de tripletes de tubos. Tú ves 9 tripletes de microtúbulos. Ahí está. Es la estructura llamada 9 más 0. ¿Por qué 9 más 0? Porque son 9 grupos de microtúbulos y en el centro está vacío. Son 3 grupos que están juntitos. Túbulo A, túbulo B, túbulo C. Forman un triplete, un triplete. Entonces, ahí tiene la función, ¿no? Mira, ahí tienes todo el centrosoma con los centriolos y forman el áster, ves aquí el áster, y las fibras que constituyen el uso acromático, ¿no? Si interviene la meiosis, será uso meiótico, ¿no? Y la mitosis el uso mitótico. Ahí está. Estos filamentos, ¿qué función tienen? Tienen por función tomar a los cromosomas y desplazarlos hacia los polos. Bien. Sobre eso también una pregunta adicional. Una pregunta adicional sería la siguiente. ¿Cuántos microtúbulos forman un centrosoma? Vale. Es la pregunta. ¿Cuántos microtúbulos forman un centrosoma? No. Esos forman un centriolo. Ajá, muy bien, Rodolfo. 54. Recuerda, el centrosoma está formado por 2 centriolos que tienen cada uno 9 tripletes. 9 por 3 por 2. Claro. En total habrían 54 microtúbulos ahí dentro. Bueno, entonces esa estructura lo que va a hacer es formar microtúbulos que van a permitir constituir el áster y también las fibras del uso cromático. ¿Sí? Esa es la función que tiene. Y en plantas, ¿hay eso o no hay eso? En plantas superiores, ahí te la pregunta, ¿no? Un asterisco. ¿Y qué cosa hay entonces en las plantas superiores, las que tienen semillas, o no hay nada? ¿Qué estructura es, más bien cumple la función allí? Ajá, son los casquetes polares. Casquetes polares. Tienen la función del centrosoma. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces ahora sería una organela que no tiene membrana, ¿no? Es una organela sin membrana, igual que el ribosoma. Bien. Una pregunta aquí. ¿Por qué? A ver, tiene que ver con lo que estás viendo. ¿Por qué la neurona no se reproduce por lo general? ¿Por qué no produce una nueva neurona? ¿Por qué no hace mitosis las neuronas? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Es que las neuronas no duplican su centrosoma. No lo duplican. Tienen un centrosoma nada más, algunas de ellas, sí, pero no lo duplican. Te le falta el otro centrosoma para poder hacer mitosis. Están como atascadas en una etapa llamada G0. G0. Bien, esa es la respuesta, ¿no? Tiene centrosoma que no tiene capacidad de duplicarse. Bien, pregunta ahí. A ver. San Marcos de hace 4 años. En los seres humanos, los eritrocitos o glóbulos rojos son células pequeñas de 7-8 micras y son muy flexibles. Cumplen la función principal de transportar el oxígeno a todas las células del organismo, intercambiarlo con el anhídrido carbónico, producto de la respiración celular. ¿Qué estructura celular le permite la flexibilidad necesaria para circular por los capilares más delgados del cuerpo? ¿Mm?
Lo que le da capacidad es, en general, más correcto sería decir, el citoesqueleto. Es el citoesqueleto. Son varias proteínas que están casi debajo de la membrana, que van a darle esa forma curvada, como una cinturita. Ahí está la anquirina, la banda 3 y no sé qué más hay por ahí, ¿no? Eso ya lo verás en la universidad. Pero son varias proteínas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la forma medio curvada. La forma curvada tiene una ventaja, permite que puedan pasar por los capilares. ¿No? Esa es la principal ventaja. Hay una enfermedad que es la anemia falciforme, en la cual las células tienen esa capacidad y tienen forma como de una media luna. Se atascan en los capilares y producen dolor. Entonces es algo necesario que esas células tengan una forma así curvada, porque de esa manera pueden pasar mejor. ¿Ya? Bien. Listo. Creo que voy a mostrarte cómo ocurre eso. Voy a ver por aquí si hay un libro que me ayude. Para no dibujar, ¿ya? Porque esos dibujos son muy complicados. A ver, por aquí, déjame buscar lo que era la banda, no sé qué. A ver. Mientras haces la pregunta por ella. Esta pregunta es bienvenida siempre. A ver, ¿dónde está esto? Banda, ya está, 41 o 680, ya lo encontré. Dejo bajar por aquí. 56, 41. ¿Está el dibujito? No. Acá está el dibujito. Y también 680, ¿no? Deja buscar por acá. 694, 684, 82. No, aquí no está. Aquí está. Ya lo encontré. Eso de aquí, ¿ya? Mira. Eso de aquí son las células, son las proteínas que dan la forma curvada al glóbulo rojo, ¿ya? A ver si voy a sacarles un rato para que puedas ver la imagen. Así me ves, ¿no? Ya, listo. Entonces, a ver, te voy a mostrar este librito. Un poco más de... Espérate, un poco más de luz mejor. Ahorita que se cae esta cosa, déjame un momento. Ahí está mejor así. A ver. Está en la página... ¿Qué pasa por aquí? Un momento. Y ahora sí, de nuevo ya. Me disculparás porque esta cosa está medio inestable. Aquí está esto, ¿no? La página 42 está esto. A ver. Déjame ver si lo puedes observar. Eso de ahí, mira, ¿no? Eso de ahí. Eso de ahí son las proteínas que le dan la forma curvada al glóbulo rojo. ¿No? Están las bandas, está la anquirina y otras moléculas, ¿no? Que son parte del citoesqueleto. ¿Sí? Es para que tengas ahí la idea. ¿Sí lo has visto, no? Ya. Entonces, glicoforina, está banda 3, banda 4.1, espectrina, ductina, tepromiosina, actina, ¿no? Son proteínas. Ah, el libro es este de aquí, mira. Es citología, ¿no? Histología animal y vegetal de Paniagua. Es algo muy bueno, te digo, tiene muchos dibujitos interesantes. Y ese libro sí no vas a encontrarlo. Ese libro sí es bien rebuscado, Pero sí tiene buenos dibujos. Así tipo para hacerlo en una pizarra son muy buenos, te digo. Ahí está. Lo malo de los libros modernos también, los libros modernos también son buenos porque tienen información adicional, pero los libros modernos como que obvian lo básico, ¿no? Como que ya todo el mundo lo sabe, ¿para qué lo voy a dibujar, no? ¿Para qué lo voy a mencionar? Entonces, a veces pues tienen ese problema, ¿no? Por eso es bueno tener siempre un libro antiguo, un libro moderno de un mismo autor, para comparar pues cómo va progresando el conocimiento. A ver, Piero, ¿qué pasó? Dime. ¿Eso es en la universidad? Pues sí, ya eso es conocimiento, va a ser tu universidad. Lo que yo te enseño aquí humildemente solamente es una introducción, ¿no? ¿Cómo llamarlo? ¿No? Un fundamento inicial de cada tema, ¿no? En verdad, lo que se sabe es mucho más todavía, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de los cilios y los flagelos, ¿no? Yo sé que tú quieres saber más cosas ya. Para saber más cosas tendrás que pasar al otro nivel, ya que es el nivel universitario.
A ver, los cilios y flagelos tienen que ver con la locomoción. Son estructuras microtubulares móviles utilizadas por las células para desplazarse en medios acuosos, para mover líquidos o partículas a través de la pared celular. Están presentes en protozoarios, algas también tienen esto, por ejemplo, las euglena tienen ese tipo de estructura, y también células de tipo animal. Tienen un axonema, una prolongación, con una estructura microtubular que es de tipo 9+2. ¿Por qué 9+2? Porque hay 9 dupletes, 9 pares de microtúbulos periféricos con 2 microtúbulos centrales. Ese es 9+2. A ver, eso de ahí es no sé cómo se puede ver eso mejor, ¿no? Eso de ahí es un paramecio, ¿no? Un paramecio es un protozoario. Un paramecio es un protozoario. Y también tenemos por ahí, a ver cómo se enfoca esto mejor, ¿no? No. También tenemos por aquí, ¿no? Eso que tienes alrededor como pestañitas son los cilios. Tienen una especie de raíz llamada cuerpo basal o cinetosoma, que es inmóvil, ¿no? Que está fijo dentro de la membrana. Y el axonema, la parte que sobresale, que es móvil. El axonema es el que tiene el 9+2. El 9+2 es esto de aquí, ¿no? Tienes aquí 9 dupletes de microtúbulos y 2 en el medio. Duplete de microtúbulos y 2 en el medio. Entonces, si es más largo, se va a llamar flagelo, ¿ya? Por si acaso. Si es más largo, se va a llamar flagelo. Bien. Pregunta aquí. ¿Cuántos microtúbulos tiene el axonema? ¿Cuántos microtúbulos tiene el axonema? Ajá, muy bien, Rodolfo, nuevamente, tiene 20 microtúbulos. Tiene 20, ¿no? Tiene 9 por 2, 18 y 2 son 20. Bien, una pregunta aquí, a ver, referente a las células animales. En el caso humano, ¿no? ¿En qué parte de nuestro cuerpo hay flagelos y cilios? Los cilios, no está ahí mencionado, son más cortos, ¿no? Son más cortos, ya. ¿Dónde se encuentran los cilios? A ver, dame ejemplo de dónde pueden haber cilios en el cuerpo humano. Está muy bien, sería aquí en la mucosa respiratoria, claro. Mucosa respiratoria. Es decir, se encuentran en las fosas nasales, tráquea, bronquios. Ahí se encuentra eso. Tráquea y bronquios. Donde más hay esto, también está en la trompa de falopio, ¿no? No voy a llamarlo así ya porque no me gusta. Ya esos nombres de bebé ya están pasados de moda. En vez de llamarlo así, se va a llamar esto tuba uterina, ¿no? Tubas uterinas. ¿Ya? Ese término de algo ya es caduco también. Ya en la universidad te das cuenta de que llamarlo de falopio, de Golgi, de Malpighi o lo que sea, ya no se utiliza. Bien. Y también tenemos a los flagelos, que son más largos. ¿En qué parte de las células humanas hay flagelos? Eso es fácil, este es facilísimo, ¿no? Eso está en los espermatozoides. Tienen flagelos. Listo. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si los cilios se dañan? Bueno, hay una enfermedad en la cual los cilios de la parte respiratoria son dañados y puede provocar un problema respiratorio, es decir, se acumula el moco, ¿no? Porque estos cilios de la parte respiratoria se mueven en el moco. Entonces, si el moco se atasca, pues va a haber problemas de respiración. En el caso de la mujer, si los cilios no mueven al cigoto, puede haber un embarazo ectópico también. O sea, el embrión desarrolla en la trompa de falopio. No, puede ser, pues ahí, ¿no? Sería algo inadecuado. Entonces, ¿qué me pregunta ya a Paul? ¿Cuanto más largo, más eficiente? No, hay más que todo en los cilios lo que importa es la cantidad. Es como una escoba, prácticamente, ¿no? Es como una escoba. Si tiene más pelitos la escoba, más cerdas, pues barra mejor, ¿no? Es lógicamente. Esa es la idea, ¿no? Parte de ese punto. Bien.
Ahora pasemos a otro punto. Aquí tenemos a los lisosomas, ¿no? Viene del liso, que quiere decir degradación de algo, y soma, que es cuerpo, ¿no? Es un cuerpo degradativo, en pocas palabras. Son organelos con una sola membrana, están en células animales también, contienen enzimas llamadas hidrolasas, quiere decir que degradan usando agua, y realizan la digestión celular. Se originan a partir del complejo de Golgi. ¿Ya? El Golgi es el origen de los lisosomas. Tenemos aquí un lisosoma, tiene una sola membrana, es membranosa y también tiene enzimas hidrolasas digestivas. Aquí tienes las funciones así más relevantes, ¿no? Una de ellas es, un momento con esta cosa, es la autofagia. ¿Qué es autofagia? Cuando digiere componentes internos, organelas desgastadas, organelas dañadas, que no pueden funcionar más, pues la degrada. Otra es la autólisis, ¿no? Que la célula misma se come a sí misma, ¿no? Digestión de una célula envejecida. La célula se autodestruye. Otra es la heterofagia también, en la cual digiere algo que viene de afuera, algo externo. ¿Ya? Digestión de cuerpos extraños. Por ejemplo, con un leucocito se come un glóbulo, una bacteria, heterofagia, ¿no? Ahí está. En el caso, claro, en el caso también, en la autólisis también tiene que ver, por ejemplo, cuando la cola, nuestra cola se degrada, ahí está, ¿no? Nuestra cola se degrada, ¿no? Entonces, hay células que se van a comenzar a autodestruir y la colita que tenemos cuando somos embriones se va a reducir. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo también es en la mano, ¿no? Si una vez tú has visto la mano de un embrión, parece un guante, ¿no? La mano del embrión parece un guante. Entonces, hay ahí células que están entre los dedos que se degradan y eso pues se comienza a abrir. También ahí tiene que ver con la autólisis. Aunque eso no es del todo así, no ocurre así en todas las células de la unión. Si han dado cuenta, entre los deditos siempre hay una unión que todavía nos queda, ¿no? Mira aquí mis dedos, ¿no? Esta membrana que tiene mis dedos en medio es el vestigio de esa unión. O sea que eso no se ha destruido del todo todavía. ¿Qué es el vestigio? En los patos, gansos, nutrias, murciélagos, eso no se destruye, pues se permite nadar y volar. Algunos niños nacen con ese tipo de membrana todavía, ¿no? Ya, pero son casos muy particulares. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mira, una célula fagocita una bacterias, por ejemplo. Las bacterias entran. Esa estructura que los contiene se llama fagosoma. Ahí está. Y esto luego llega al lisosoma y ahí se degrada. Esa parte es un tipo de heterofagia. Luego, en la autofagia más bien, ¿qué ocurre? El retículo liso envuelve a una organela dañada, ¿no? Entonces, esa estructura se va a llamar autofagosoma. Se une con un lisosoma y el lisosoma comienza a digerir a esa organela vieja. Otro caso, ¿no? Partículas chiquitas, ¿no? Entran endocitosis, por pinocitosis sería esto. Luego se une el lisosoma temprano, tardío, se une con el lisosoma y también lo digiere. Entonces, los dos primeros casos que esto aquí, algo viene de afuera, ¿verdad? Esos dos primeros casos se van a llamar heterofagia, ¿no? Lo que está en la derecha. En el caso de la izquierda, sería degradación de algo interno, ¿no? Sería ahí una autofagia. Se come algo interno. Se come algo interno. Muy bien. A ver, ¿qué más me pregunta? Él sí ya. No. En autofagia solamente está digiriendo algo nada más interno, ¿no? Una organela. En el caso de una autólisis, no, es toda la célula se va a destruir, toda la célula. Autofagia es solamente de una sola estructura. Y la autólisis toda se va a destruir, todo. Muy bien. ¿Qué más me pregunta Daniel? ¿Liosoma también renueva el hueso? Pues sí, también, ¿no? Hay un tipo de célula que es el osteoclasto, que va a digerir hueso viejo también. Claro. Profesor, la apoptosis es más compleja.
En la apoptosis no, en la apoptosis hay una señal química que va a inducir a que la célula se suicide, que es muy diferente. La autólisis es algo más rápido, más violento. En la apoptosis, la misma célula comienza a programar su muerte, por decir, le ordena a la mitocondria que deje funcionar, por ejemplo, ¿no? Y ahí comienza a detener la máquina. Más que todo es eso, ¿no? Como que comienza a apagar la máquina poco a poco. Esa es la apoptosis. Y solamente se ocurre eso cuando la célula está en situación muy, muy riesgosa. Por ejemplo, una célula que ha tenido daños a nivel de la mitosis. Puede volverse cancerígena. Entonces, por ahí viene un leucocito, un linfocito T8 y le dice, no, oye, ¿qué? Ya no sirves para nada, mátate mejor. Le envía una señal química por enzimas y esa célula afectada, pues, ¿qué hace? Comienza a paralizar todo su funcionamiento. Ya quedó. Entonces, ahí es un mecanismo mucho más complejo, la apoptosis. Pero ahí también tienen los liosomas también. No, fago es para partículas grandes. Lo que tú ves aquí en el dibujo, fago son partículas grandes, ¿no? Entran esas partículas grandes y luego llegan al lisosoma y ahí se digieren. Sí, entonces, para que te das la idea, ¿no? El primer caso que está a tu derecha es una autofagia. Ahí está, ¿no? Los casos que están a tu derecha serían heterofagia. Ambos son heterofagia aquí, ¿ya? Ya está, esa es la diferencia. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí pasemos a otro punto. Vamos a hablar de otros organelas, de los peroxisomas. Peroxisomas. Son organelas también con una sola membrana, están en animales y vegetales con enzimas relacionadas con el metabolismo del peróxido de hidrógeno, del H2O2. Es el componente que forma al agua oxigenada, ¿sí? El H2O2, ¿no? Compone el agua oxigenada. Entonces, cuando tú tienes una herida y te aplicas ese tipo de compuesto, ¿qué ocurre ahí entonces? Aparecen burbujas. ¿Por qué? Porque tus células van a convertir ese compuesto en agua y oxígeno. Y el oxígeno se manifiesta por burbujas. ¿Mm? A ver, tienes en esa organela varias enzimas, ¿no? La catalasa y la peroxidasa. Entonces, forma y degrada el peróxido de hidrógeno a oxigenada, que es el H2O2. También tiene que ver con la fotorrespiración en la célula vegetal también. Y también con la bacterioxidación de los ácidos grasos de cadena larga. Allá. Cuando queremos utilizar cuando queremos formar ATP a partir de grasa, ¿qué hacemos con la grasa? Como la grasa es una cadena larga de carbono, si alguien se ha dado cuenta de eso, vamos a cortarla de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Entonces, ese tipo de actividad enzimática en la cual una cadena de ácido graso es cortada de dos carbonos, dos, 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 se llama eso beta-oxidación. Ahí se emplea enzimas del peroxisoma. Pero el precio para pagar, ¿sabes cuál es? Es que se forma H2O2, el cual debe ser inmediatamente destruido por la enzima catalasa. A ver, voy a poner aquí abajito, aquí al costado lo que ocurre, ¿ya? Mira. Primero, el H, no, perdón, a partir de ácidos grasos, por ejemplo, pasa cualquier molécula, ¿ya? Pero a partir de ácidos grasos, por acción de varias enzimas, se produce como un residuo el H2O2, ¿ya? Es un residuo de la actividad de degradación de esta grasa, ¿no? Entonces, para que sea mejor, ya sería oxidación de ácidos grasos, mejor así. Me producen estas cosas H2O2. Ahí viene todo el problema, que es un componente oxidante también. Entonces, hay que deshacerse de eso. Ya, entonces, ese H2O2 producido por acción, hace falta poner eso aquí también, ¿no? ¿Quién produce eso? Lo produce la peroxidasa. La peroxidasa hace que se produzca el H2O2.
que es tóxico. Entonces, luego de esto recién interviene la enzima catalasa. ¿De qué hace la catalasa? Convierte el H2O2 en agua, más, perdón con esto, más O2. En agua más O2. Ahí está. Y se manifiesta eso como burbujas en el caso de que alguien se corte un dedo. Ahí está. Entonces, si tú colocas una gota de agua oxigenada en un trocito de carne cruda, salen burbujas. Si lo colocas en un trocito de zanahoria o papa cruda, también aparecen burbujas. Entonces, ahí te das cuenta de que ambos tienen catarazo, tanto vegetal como animal. Bien. Y ahora pasemos a hablar de los glioxisomas, que solamente están en los vegetales. Son también organelas con una sola membrana, están presentes en vegetales con enzimas que intervienen en el metabolismo de triglicéridos, ¿ya? Están en semillas aceitosas. Una sola membrana y enzima de ciclo de glioxilato. Entonces, por ejemplo, están aquí las nueces, que son semillas aceitosas. Entonces, interviene ese tipo de organelas, participa en la transformación de lípidos a glúcidos durante la germinación de semillas, o sea, la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Es formación de glucosa a partir de una molécula orgánica. Eso quiere decir gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de una molécula orgánica. Ejemplo de esto, a ver. ¿Dónde hay gloxisomas? ¿En dónde hay esto? En las semillas de girasol, olivo, que es la aceituna, maní también, ¿no? Maní, ¿qué más? A ver, aparte de esto, nuez, nogal sería, ¿no? La planta, pecanas, almendras, soya también habría, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, estas semillas tienen entonces glioxisomas. Y les permite qué cosa? Que el aceite que están guardando lo conviertan rápidamente en azúcar y con eso la semilla puede germinar. Es lo que va a ocurrir ahí, ¿ya? Ahora bien, una pregunta aquí, ¿eso lo tenemos los humanos? ¿Eso está en los humanos? ¿Tenemos glioxisomas los humanos o no? ¿El humano tiene glioxisomas? No, pues porque el humano no es una semilla vegetal, va a empezar, ¿no? Ya no es una semilla aceitosa. Ahora bien, estos glioxisomas, si el humano los tuviera, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Porque si el humano tuviese glioxisomas, ¿qué pasaría? La grasa del cuerpo la convertiríamos rápidamente en azúcar y rápidamente se podría metabolizar, ¿o no? Entonces, no habría gente con sobrepeso. Lamentablemente, ese no es caso nuestro. Así de sencillo, ¿no? Si hubiera glioxisomas en tu cuerpo, no alejen con sobrepeso. Porque toda la grasa se convertiría rápidamente en azúcar y se podría usar en la respiración celular. Pero eso no ocurre, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es fotorrespiración? Es cuando en la planta hay un exceso de oxígeno y hay poco CO2. ¿De qué hace la planta? Va a hacer ciclo de Calvin con oxígeno. Eso es algo fatal, en verdad, porque el oxígeno no aporta carbonos. Entonces produce una molécula llamada glicolato que va a pasar por el peroxisoma, por la mitocondria y nuevamente ser reciclada. Es toda una cosa bien larga, en verdad. Entonces ahí también en toda esa secuencia de reacciones también se produce H2O2. El beta oxidación, como te digo, es cuando la cadena de ácido graso de un lípido se le va a cortar de 2 en 2 los carbonos. Esa es beta oxidación.
¿no? A la cadena de ácido graso de un lípido se le corta los carbonos de 2 en 2. Esos carbonos se convierten luego en acetilcoenzima, van al ciclo de Krebs y todo lo demás. Pero en esos cortes también se produce como un residuo el H2O2. Entonces, eso lo hace el peroxisoma. En cambio, la grasa de cadena corta, eso lo hace la mitocondria. Eso lo hace mitocondria. Bien, pregunta. Dice, los gangliósidos son lípidos que se degradan en una organela de las neuronas para ser reciclados para la célula durante el desarrollo temprano del ser humano. En la enfermedad del Tay-Sachs, esos lípidos se almacenan al no poder ser digeridos por una enzima específica, la cual lleva rápidamente a la degeneración y a la muerte celular. Y el individuo puede morir antes de los 5 años de edad. De acuerdo con lo enunciado, esta patología se debe al mal funcionamiento de las enzimas presentes en los ribosomas, lisosomas, mitocondrias, peroxisomas o parto de Golgi. ¿Cuál sería el caso ahí? Son digeridos los lípidos por una enzima específica. ¿Cuál sería el caso ahí? No, ahí no. Ahí es muy diferente. Ahí lo hace una lipasa que está en una organela. Ojo, ahí no se están empleando para producir energía. No, ahí no te confundas. Ahí están destruyéndose los lípidos. ¿Ya? Claro, ¿no? Sería el lisosoma. ¿Ya? No se emplean para producir energía, no. Se van a reciclar los componentes para formar nuevos lípidos, que es muy diferente. Esa es la diferencia ahí, ¿no? No se están utilizando para producir energía, ¿no? Se reciclan para formar nuevos lípidos, que es otra cosa muy distinta. Entonces, eso lo hace el lisosoma, por acción de las enzimas fosfolipasas, que están en esa organela. No mezclar las cosas, ¿ya? Entonces, aquí lo que hace la organela es tomar los fosfolípidos de ese gangliósido para reciclarlo y formar nuevos. No lo utiliza para producir ATP. No, nada tiene nada que ver, ¿ya? Por si acaso. Mi respuesta sería la letra B, ¿no? Lisosomas. Claro, muy bien, Yasmin, ¿no? Si dijera energía, por ejemplo, si dijera, pues, consume un triglicérido, ya hay la diferencia. Si es de cadena corta el ácido graso, sería mitocondria. Si es de cadena larga, sería peroxisoma. Pero es para uso energético, que es otra cosa muy distinta. Claro. Aquí no, aquí te dicen que es un reciclaje, que es otra cosa muy distinta. Muy bien, claro, es una autofagia en pocas palabras, sí, porque está consumiendo una parte de la propia célula y renovarla para formar partes nuevas. Sí, tienen toda la razón por ahí. Muy bien. Sigamos con esto. A ver, ¿qué por aquí? Vacuola es ahora, ¿no? Vacuola viene de vacuo, quiere decir vacío, porque aparentemente no hay nada, ¿no? A microscopio no se ve nada, vacío prácticamente, pero no es que esté vacío, ¿no? Está lleno de agua. Es un organelo membranoso de almacenamiento de sustancias, están presentes en algas, protozoarios, plantas y también animales. Entonces, hay dos tipos de vacuolas, principalmente. La vacuola vegetal, que tú ves aquí, eso que está de color azul, que en verdad es muy grande, esa vacuola es gigantesca en verdad. La membrana de esa vacuola se va a llamar tonoplasto. Y la parte interna se va a llamar savia vacuolar. Y todo forma la vacuola. La vacuola almacena principalmente agua. Regula ¿qué cosa? La presión interna que tiene la célula vegetal, la llamada turgencia. Es la presión ejercida por el agua dentro de la célula vegetal. También puede guardar alcaloides venenosos también, ¿no? Todas las drogas están metidas en la vacuola, ¿no? Todas las drogas que se conocen, ¿no? Nicotina, cafeína, teína, teobromina y todas esas cosas que terminan en ina, muchas de ellas, están almacenadas en la vacuola. También pigmentos como antocianinas, el pigmento de color moradito de la beterraga, del maíz morado, ya está ahí.
Y también desechos también, como cristales de oxalato de calcio. También se encuentran en la vacuola. Entonces, ese es el almacenamiento. Ahora, la vacuola contráctil es muy distinta. Eso está en los protozoarios como los paramecios. Esa vacuola lo que va a hacer es expulsar agua. Entonces, interviene en la regulación del agua, es un osmorregulador. ¿Qué pregunta tienes por ahí? Sí, toda planta tiene vacuolas, porque toda planta almacena agua. Vacuola contráctil es igual que pulsátil. Contráctil es igual que pulsátil. Es lo mismo que pulsátil. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la vacuola y el cromoplasto respecto a los pigmentos? Ya. La vacuola almacena pigmentos hidrosolubles, antocianinas. Los cromoplastos acumulan pigmentos liposolubles, es decir, carotenoides. A ver, las paredes, sí, las vacuolas, de ambas vacuolas están hechas por tonoplasto. Se ve igualito. La pared de la vacuola, no, la membrana de la vacuola no es pared, ojo. La membrana de la vacuola está llamada, se llama tonoplasto. En ambos casos se llama tonoplasto. Pero es membrana, no es pared, es membrana. ¿Por qué ocurre esto? Pues es muy simple. Lo que pasa es que por fuera de estos protozoarios, esto ocurre, antes que me olvide, esto ocurre aquí no está puesto eso, ocurre esto en protozoarios dulceacuícolas, de agua dulce, o sea, de agua con pocas sales, dulceacuícolas, ¿no? Entonces, en este caso, el medio externo tiene baja concentración de sales respecto al protozoario, ¿no? Entonces, este medio se va a llamar también un medio hipotónico, tiene pocas sales respecto al organismo, ¿no? Hipotónico. Entonces, hay más sales dentro del animal que fuera. Hay más sales dentro que afuera. Entonces, tú debes saber que el agua tiende siempre a entrar, a llegar, a moverse a donde hay más sal o más azúcar. Es clásico. Entonces, consecuencia de esto, el agua va a entrar por ósmosis. El agua ingresa a la célula por ósmosis. ¿Por qué? Porque adentro hay más sal, ¿no? Entonces, si no hubiese esa vacuola control, ¿de qué pasaría? La célula se comenzaría a hinchar, ¿no? Más y más y más y más hasta reventar. Eso no ocurre, ¿por qué? Porque la vacuola control está expulsando siempre agua. La vacuola contráctil, ¿qué hace? Expulsa agua, ¿no? Entonces aquí ponemos, esa vacuola expulsa agua. De no haber esa vacuola, la célula pues se hincharía y se reventaría. Claro, esa es la regla, pues, ¿no? Siempre el agua se va a donde más sale. Es lo que es con el charque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo el charque por qué se seca? Le echas sal, el agua sale a donde hay más sal y se seca, pues. Es el truco. El agua siempre se va a donde hay más azúcar o más sal. Bien. Yo también con la ensalada, ¿no? Cortas tú el pepino, la lechuga, después le echas sal y comienza a salir una agüita, ¿no? El agüita, ¿por qué sale? Porque afuera está más salado. Claro. Entonces, el agua, repito, se mueve hacia donde hay más azúcar o más sal. Eso es osmosis. Bien. Estamos en el caso ahora de las mitocondrias. Son organelas con doble membrana que son semiautónomas, quiere decir que parcialmente son independientes. Realizan la respiración celular aeróbica también, o sea que emplean oxígeno. Son las centrales energéticas productoras de ATP. A ver. Vamos a ver las partes que tiene una mitocondria, ¿no? Tiene una membrana externa que presenta porinas, es porosa, tiene que ver con el paso de sustancias. También está la membrana interna, en la cual ocurre un evento por el cual se fosforila el ADP, gana fosfato y se convierte en ATP. Fosforilación.
¿Pero cómo lo hace? Lo hace quitando electrones al NADH2 y al FADH2, la oxidación oxidativa. Entonces, se gana fosfato quitando electrones. Cadena respiratoria y quimiósmosis. ¿Qué es eso? Es el paso de iones de hidrógeno por la membrana. Luego está el espacio intermembrana, a que acumula protones o iones de hidrógeno. Está la parte interna llamada matriz o mitosol, en el cual ocurre el ciclo de Krebs. También está por allí el ADN mitocondrial, que tiene varias copias ahí, ¿no? Tiene varias copias. También está los ribosomas 55S, traducción de proteínas, ¿no? También están las crestas, que son plegamientos de la membrana interna, o invaginaciones. En ese plegamiento encontramos ahí a unas estructuras muy importantes, que es la partícula F, o ATP sintasa, formada por la porción F0, que es un canal que deja pasar hidrógenos, y la porción F1, que no está indicada, que va a tener función de producir ATP, ¿no? Me falta poner eso también, ¿no? La porción F1. La porción F1 que tiene que ver con la síntesis de ATP. Ahí está. Listo. Entonces, eso es lo que tiene un ribosoma. Entonces, función, produce ATP empleando moléculas orgánicas. Bien. Listo. Entonces, si no hubiese mitocondrias, pues nos morimos. Así de sencillo, ¿no? La mitocondria también se postula que es un tipo de estructura derivada de bacterias. Derivada de bacterias. Porque tiene membrana muy diferente al resto de estructuras. Tiene ADN circular y desnudo. Tiene ribosomas pequeños. También se puede replicar haciendo bipartición, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Se parece mucho a la bacteria. Igual que los cloroplastos también, ¿no? También son organelos vegetales, membranosos, también son semiautónomos como las mitocondrias, que realizan la fotosíntesis oxigénica. ¿Qué diferencia hay entre aeróbico y oxigénico? Aeróbico es aquello que requiere de oxígeno, y oxigénico es aquello que libera oxígeno, que es muy distinto. Entonces, mira, tenemos aquí entonces la membrana externa, ¿no? También hay ahí membrana interna. Entre ambas membranas se encuentra un espacio llamado cámara externa, ¿no? Ahí está. Luego también tenemos el interior llamado estroma, en el cual ocurre el ciclo de Calvin, que es la fase oscura, igual que lo que era la matriz en la mitocondria. Ahí también vemos ribosoma 55S, traducción. También hay ADN cloroplastidial, que transcribe, es decir, produce ARN. Estas pilas de sacos que se ven ahí se llaman granas, que es un grupo de sacos pequeños llamados tilacoides, ¿no? Tilacoide es una estructura que tiene que ver con la fotofosforilación, quiere decir ganar fosfato usando luz. Eso es algo de la fase luminosa. Y también tenemos aquí a conectores de las granas, que son las lamelas o tilacoides de grana, ¿no? Igual ahí ocurre fosforilación y fase luminosa. Entonces, dentro del tilacoide encontramos al pigmento vegetal por excelencia, que es la clorofila, que le da el color verde a las plantas. ¿De qué pasaría si no hubiese cloroplastos? Pues la célula se muere. También, ¿no? No podría producir energía y simplemente moriría. Bien, entonces ahí tenemos una organela que es equiparable en muchos aspectos a la mitocondria. Porque también igual que el anterior, también derivaría de una bacteria. También. Tiene también un ADN circular, ribosomas pequeños, también puede hacer bipartición, se parece mucho también a una bacteria. Una científica llamada Margulis propuso que hace muchos millones de años, tanto las mitocondrias y los cloroplastos fueron bacterias
que entraron a un a eucariota primitivo y se quedaron ahí, ¿no? Tenían un medio más uniforme, más equilibrado, y también como consecuencia de ese tipo de relación, perdieron genes que los hacían independientes. O sea, si tú sacas un cloroplasto de mitocondria al exterior, pues se mueren también, ¿no? No pueden vivir fuera del eucariota en el cual se alojan. Son simbiontes en verdad, pues, por ello. Bueno, y para acabar con esta parte del citoplasma, hablemos del sistema de endomembranas. Pero ya me di cuenta que estamos en la hora, son la 1 y 4, así que vamos a dejar esto hasta la 1 y 9, ¿ya? ¿Qué día pues estamos? Debemos estar ya casi en la 20, supongo, ¿no? Si estamos en la 21, qué bacán, ¿no? Estamos en la 21. Entonces, todavía faltan 3 días más y ahí acabamos con eso. Así que estamos a tiempo. Y la parte de las preguntas, déjame por aquí. Las preguntas son, ¿cuántas? A ver. Las preguntas son... que no me sale esto. Son 10. No hay problema. Estamos a tiempo. Así que voy a dejarlo en esta parte, ¿no? El sistema de endomembranas. Igual, ¿no? Deja tus preguntas ahí, las resuelvo apenas regresemos para la última hora, ¿no? Así que vamos a dejar esto para la última hora. Bien, igual ahí te voy a leer después. Nos vemos a la 1:10, ya 1:10.